rápidamente, estas que están aquí, bueno, son ecuaciones de la esfera, de una esfera en forma general. Ya comentamos eso, lo que viene siendo la forma general, ¿sí? Que básicamente es cuando desarrollamos la forma ordinaria canónica. Yo les había comentado que igualamos con 0, pero no necesariamente. Hay muchos, generalmente sí, la idea es ponerlo como f de x, y igual a 0. Esa sería la forma general de una superficie. Pero muchos libros no lo igualan con 0. A fin de cuentas, pues generalmente sí se tienen que igualar con 0, pero en ocasiones no. Y esto se los comento porque de estas tres, solamente la 16 es la que está igualada con 0. Las otras no. Pero están de acuerdo que si paso el 11 para el primer miembro ya se iguala con 0. ¿Sí? Entonces, a ver, agárrense una de aquí. Rápido. 17. Bien. A ver, ¿me la dictan, por favor? ¿Sí? 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 Ajá. Más 24z más 1.
A ese ya se le va a acabar también. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a tener que utilizar el audio de la cámara. Por eso es importante que estarlo checando. Bueno, ahí está. Más o menos. Sí están de acuerdo, pero ya no me voy a escuchar tan chido. Bueno, pues de modo. Lo otro creo que vamos a ver si sí se grabó, ¿no? Bueno, sí se grabó porque hubo parte que estuvimos hablando. Quiero pensar que se acaba de apagar. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Si se fijan, es una demostración. ¿Sí? Básicamente todo esto, como es una demostración, es un teorema. Sí, es un teorema. Les voy a pasar ese material. No lo hemos podido hacer por la cuestión de que no hemos no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a la plataforma para estar en contacto. Pero lo hacemos para yo compartir ese material, sea por ahí o compartirlo por Clash. ¿Sí? Bien. Pero es un teorema. ¿Y por qué es un teorema? Porque tiene una hipótesis y tiene una tesis. La hipótesis es lo que se supone. ¿Qué se supone? Que tengo dos puntos, ¿sí? P1 y P2. Bueno, tengo tres puntos. P1, P2 y PM. Y lo que quiero demostrar es que PM es el punto, también es parte de la hipótesis. PM es el punto medio. Y lo que quiero demostrar es que las coordenadas de PM son estas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Hipótesis. Tengo P1, PM, que es el punto medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Y tengo P2. Tengo tres puntos. Esa es la hipótesis. Pero la hipótesis también es que PM es punto medio. Eso es lo que se supone. Y lo que yo quiero comprobar es que si es el punto medio, esta es la tesis, ¿qué cosa? PM tiene estas coordenadas. ¿Sí o no? Sí. ¿Ven? Bien, pues vamos a demostrarlo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, si PM es el punto medio, ¿están de acuerdo entonces que la distancia de P1 a PM es igual a quién? De PM a P2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Fíjense cómo eso es lo que quiero comprobar. ¿Sí se entiende? Bien, esta distancia aquí es igual a xm menos x1 al cuadrado más ym menos y1 al cuadrado más zm menos z1 al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Igual a qué? A la raíz cuadrada de x2 menos xm al cuadrado más ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Están de acuerdo que elevo al cuadrado ambos miembros? ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para quitar esas raíces. Y elevo los binomios al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces me va a quedar xm al cuadrado menos 2xm x1 más x1 al cuadrado más y al cuadrado menos 2y y1 más y1 al cuadrado más zm al cuadrado menos 2zm z1 más z1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Y acá en el segundo miembro, ¿qué me queda? x2 al cuadrado menos 2x2xm
más xm al cuadrado más y2 al cuadrado menos 2y2 ym, ¿sí? Más ym al cuadrado más z2 al cuadrado menos 2z2zm más zm al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Pues sí le sumo. ¿Sí o no? ¿Le sumo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y entonces qué me va a quedar? Me va a quedar 2xm x1 más x1 al cuadrado menos 2ym y1 más y1 al cuadrado menos 2zm z1 más z1 al cuadrado igual a quién? A x2 al cuadrado menos 2x2 xm más y2 al cuadrado menos 2y2 ym más z2 al cuadrado menos 2z2 zm. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una propiedad, un axioma. Esto viene en el material que hay que compartirles, por lo que sí, pues ahorita me van a disculpar. Pero un axioma son dos términos muy importantes dentro de la matemática, los axiomas y los postulados. Seguramente ustedes han escuchado de eso. ¿Sí? Y yo lo que les comentaba también a sus compañeros de los demás cursos, creo que fue por ahí que les integrar, incluso creo que tú también lo has comentado, es la relación que existe entre la matemática y la lógica. Son ciencias hermanas. ¿Sí? La lógica, si ustedes lo llevaron en la prepa, pues la idea de la lógica o el objeto de la lógica es obtener un conocimiento correcto y verdadero. ¿Sí o no? Correcto y verdadero, es decir, que vaya de acuerdo a la razón y vaya de acuerdo a la realidad. ¿Sí? Por eso lo que estamos viendo ahora es totalmente ilógico, porque pues podemos pensar que sí es de acuerdo a la realidad porque lo estamos viendo, pero va en contra de todo razonamiento. ¿Sí? Entonces, las formas mentales, las formas del conocimiento son la idea, el juicio y el raciocinio. Esas son las tres formas mentales en lógica. ¿Sí? Que vienen siendo las formas del conocimiento, del pensamiento. Y tienen su operación. Por ejemplo, la idea es la abstracción, la simple abstracción. ¿Sí? La segunda forma del pensamiento, bueno, primero que nada son las ideas, los juicios y los raciocinio, eso se lo dije. Y las operaciones con las cuales las obtenemos son la simple aprehensión para la idea, el juicio psicológico para el juicio y el análisis para el raciocinio. ¿Sí? Pero también tienen sus expresiones. ¿Cómo expresan las ideas? Con palabras. ¿Cómo expresan los juicios? Con afirmaciones o declaraciones. ¿Y cómo expresan los raciocinios? Con argumentaciones. Y eso es exactamente lo mismo que tenemos en matemáticas. ¿Cuál es el equivalente a los postulados axiomas? Son los juicios. ¿Por qué? Porque en un juicio afirmas o niegas ideas. El cielo es azul, el árbol es verde, la escuela es grande. El edificio es rojo. ¿Sí? Estoy afirmando. Claro, también se va a negar. El día de hoy no está nublado. La mesa no es blanca. Es afirmar o negar. Y esto tiene que ver mucho con nuestro lenguaje, por eso les digo que yo se los había comentado a sus compañeros. Pero cuando uno estaba en la primaria te enseñaban todo eso, lo de la oración, pronombre, sujeto, verbo, conjunciones, etcétera, todas esas cosas. Por eso es que el español está bien fundamental, a diferencia del inglés, por ejemplo. Claro,
a veces con sus deslices, como ese que comentábamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el equivalente a las ideas, o sea, el equivalente a las ideas en matemáticas son los conceptos: número, recta, punto, espacio, plano, ¿sí? Y son ideas porque son mentales, son representaciones mentales. Nadie ha visto un punto, nadie ha visto un plano, nadie ha visto un número. El número es un símbolo, pero nosotros estamos acostumbrados a uno, pero otras culturas utilizaban un símbolo diferente, pero representaba algo que era una cantidad, y el concepto de cantidad es abstracto. Todo esto es muy racional. Por eso, si ustedes recuerdan, hubo dos escuelas, el racionalismo y el empirismo. Por eso es que el empirismo tiene muchas fallas, y de hecho eso fue causa de muchas corrientes que después vinieron la filosofía que prácticamente vinieron a regar. ¿Sí? Claro, la experiencia sensible es importante, pero ellos le dan toda la importancia. ¿Por qué les comento todo esto? Porque aquí vamos a aplicar un postulado, y ese postulado que vamos a aplicar es una propiedad. En la primaria los profesores no le llamaban postulados axiomas, porque estábamos chavitos, ¿sí? Estábamos chavitos, le llamaban propiedades, de tal manera que la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva son axiomas, sí, son postulados, pero no le llamaban así para que no nos diera miedo el concepto, ¿sí? Porque obviamente se oye muy como oscuro, ¿verdad? La palabra axioma es una palabra, pero ya propiedades es un poquito más diferente. Entonces, ¿qué propiedad vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar una de las propiedades o axiomas de la igualdad, y esa propiedad dice lo siguiente: si yo sumo dos o más igualdades, la igualdad se conserva. Es decir, si A es igual a B, C es igual a D y E es igual a F, y la sumo, pues entonces la igualdad se conserva. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí. Pero esta propiedad, para que sea válida, tiene que tener ciertas características los términos que estoy sumando. ¿Sí? Tiene que tener ciertas características. Pero esas características acá se ven. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a juntar lo que tenga la misma naturaleza que es X, con lo que tenga la misma naturaleza que sea lo de Y, y la misma naturaleza que sea lo que tiene Z. Y entonces me va a quedar así. Todo lo de X en el primer miembro igual a todo lo de X en el segundo miembro. ¿Por qué? Porque son cosas de la misma naturaleza o de la misma esencia. ¿Sí están de acuerdo o no? Me refiero a la primera coordenada. Y luego todo lo que tenga Y en el primer miembro, lo igualo con todo lo que tenga Y en el segundo miembro. ¿Por qué? Porque son de la misma naturaleza, son la misma coordenada. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Y lo mismo hago con Z. A ver, porque aquí es Y. Más Z1 al cuadrado igual a Z2 al cuadrado menos 2Z2ZM, ¿verdad? Aquí es YM. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, ahí está. ¿Sí se entiende? Si yo sumo estas, obtengo lo que tenía antes. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Es decir, apliqué esta propiedad pero al revés. Y no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque estoy agrupándolas en la misma esencia que tienen. X con X, Y con Y, Z con Z. Son la misma naturaleza, son la misma dimensión. Si yo lo hiciera con aquí X y acá con Y, ahí sí, porque están de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Me dirían eso, a ver, ¿y por qué sí? Ok, te la valgo, aquí puras X, pero acá puras Y, pues al fin y al cabo, si la sumo voy a llegar a lo mismo. ¿Se entiende el razonamiento? Pero ¿por qué no es válido? Porque ya no son de la misma naturaleza, tienen que ser cosas de la misma esencia. ¿Sí? Y aquí no estoy contradiciendo eso. ¿Queda claro? Sí. Entonces, bueno, pues tengo esas ecuaciones. Me voy a coger una, nada más una. ¿Por qué nada más una? Porque comprobando una, las demás se demuestran. Entonces, a ver, ¿cuál quiere?
¿Cuál? Z. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar ZM, porque eso es lo que quiero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para despejar ZM, ¿qué hago? Hago lo siguiente, menos 2ZM por Z1, acá, va a quedar como menos Z2. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque pasa positivo vulgarmente, ¿sí o no? Pero factorizo con el menos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bueno, mejor se lo voy a meter. Si se lo meto, ¿están de acuerdo que va a quedar como Z2, Z1? Mejor, ahorita les digo por qué. ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque este pasa positivo, este se quedó ahí negativo, y estoy factorizando 2ZM. Y en el segundo miembro, ¿quién queda? Z2 al cuadrado y el Z1 al cuadrado, vulgarmente, lo paso para allá también. ¿Por qué vulgarmente? Porque lo correcto es decir, por la propiedad del inverso aditivo, resto Z1 al cuadrado, ¿no? Eso es lo correcto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a despejar ZM. Y si despejo ZM, ¿qué me queda? Z2 al cuadrado menos Z1 al cuadrado sobre Z2 menos Z1 por 2. ¿Y esto qué es? Esto es Z2 más Z1, porque es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Sí. Miren. ¿Verdad? Y entonces, ¿y qué queda? El promedio de las coordenadas, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Y lo mismo se hace con las otras y vamos a llegar a esto de aquí. ¿Sí o no? Ahí está. No se fijan, está bien fácil. ¿Eh? Pero ahora vamos a aplicarlo. Vamos a encontrar las longitudes de las medianas. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a borrar. ¿Ya lo borramos? No. 8, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 29 y somos 33. Faltan 4. ¿Sí? Bueno. Qué bueno. No. No, a ver, no importa que sea 10. Hay que venderlas. Porque si no tomamos el examen rápido los viernes. Sí. ¿Verdad? Una duda, en el teorema que estamos usando, ¿cuáles serían las limitaciones de uso? Bueno, es una propiedad, de hecho es una axioma. Bueno, mira. A ver, va de nuevo. Yo les dije, cogemos lo de X con X, lo de Y con Y, lo de Z con Z, porque son de la misma naturaleza. ¿Sí o no? Ustedes me pudieron haber dicho, a ver, ok, me cojo lo de X, pero acá, en el segundo miembro, yo quiero coger cosas de Y. ¿Cuál es la bronca? Al fin y al cabo, al sumar de nuevo todo, me va a dar lo mismo, ¿sí o no? Pero entonces ya no va a funcionar lo que tú estás haciendo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es aquí la argumentación? Esta propiedad se basa en que estás igualando desde un principio cosas que son de la misma naturaleza. Y acuérdate que lo estamos aplicando al revés. Entonces, es como son la misma naturaleza, la sumo y obtengo esto. ¿Sí? Por eso es que es bajo esa premisa. Porque de otro modo, si se vale, si alguien te dice, a ver, yo, ok, aquí me cojo dos términos, pero acá va a ser y2 al cuadrado menos 2y2, y1. Si la sumo voy a obtener lo mismo, ¿qué le vas a decir? Pues ya te fregó, porque efectivamente, ¿sí o no?
Entonces, ¿cuál es el argumento? Es que precisamente desde un inicio tienen que tener esas igualdades, la misma estructura, la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque lo estás aplicando al revés. Eso es parte después de lo que viene siendo como la argumentación que se tiene que dar. ¿Sí? ¿Pero por qué no me hacerlo de forma algebraica, lo hacemos de forma numérica? Lo que pasa es que una demostración tiene que ser para cualquier valor. Nunca vas a ver una demostración en matemáticas donde digas, pues me voy a coger 2 puntos, 3,2,5 y 7,8,2 y con ellos. No es así una demostración es hacerlo para cualquier. Eso es la cuestión. ¿Por qué? Porque sí se da que hay cosas que se aplican para ciertos valores, ¿sí o no? Pero si yo lo quiero aplicar ya para cualquier otro número no funciona. Entonces por eso es que tenemos que irnos de lo que, de lo general, tiene que ser desde lo general, porque estaríamos aplicando inductivo, ¿sí o no? De un caso particular generalizamos. Ese es un método inductivo, que sí lo aplica la matemática. La matemática aplica también el método inductivo, pero en esencia, creo que eso tampoco se los dije, o sí, la matemática no es una ciencia experimental, es una ciencia racional deductiva. Es decir, va de verdades generales a particulares. Y esas verdades generales son precisamente los axiomas y postulados. ¿Por qué? Porque un axioma o un postulado es una verdad que no necesita ser demostrada porque es evidente en sí misma. Y así opera la lógica. En lógica, el equivalente a los postulados, que yo les había dicho que eran los juicios, o las verdades, más bien, las verdades universales en lógica son los primeros principios. ¿Sí? Un ejemplo de un primer principio es el todo es mayor que sus partes. Ese es uno de los primeros principios fundamentales. Eso nadie te lo puede debatir. Claro, miren, ha habido tanta tergiversación de la forma del pensamiento que ya cualquier loco dice lo contrario y por medio de la cuestión económica se impone. Así es como ha funcionado como estamos ahorita actualmente. Sí, ¿por qué? Porque ya se está desplazando la verdad, la objetividad, lo que es. ¿Sí? Pero bueno, eso podría ser temas que podríamos más después platicar, ¿vale? Vamos ahorita a continuar. Dice, encuentra las longitudes de las medianas de un triángulo cuyos vértices son esos que están ahí. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Dónde están? A, 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3. Bien. B. Menos 2, 0 y 5. Menos 2, 0 y 5. C. 4, 1, 5. 4, 1, 5. Bien. ¿Será necesario dibujar el triángulo? Miren, no, pero sí vamos a dibujar un triangulito para explicar lo que son las medianas. ¿Alguien sabe lo que son las medianas? ¿Alguien sabe lo que son las medianas? A ver. Esto lo vieron también en la primaria. Lo vieron en la primaria. Cuando vieron la geometría. ¿Dónde? Por ahí va. Ajá, sí, por ahí va. A ver, fíjense. Por eso los griegos estaban enamorados del triángulo. Para ellos era una figura mística. Era una figura religiosa, era la perfección. Sí, era la perfección. Entonces, tiene cosas interesantes, es el polígono más simple, ¿verdad? Existe proporción entre sus lados, congruencia, ángulos. Hay una serie de teoremas del triángulo, suma de ángulos interiores igual a 180, suma de ángulos exteriores, creo que es 2 rectos,
está por ejemplo el teorema de Pitágoras, está ley senos y cosenos. Es una figura muy, muy interesante, ¿no? Y los griegos descubrieron muchas de esas propiedades. Pero una de las cosas así verdaderamente sorprendentes que hay es que independientemente del triángulo que ustedes cojan, sí, porque acuérdense que un triángulo puede ser, si consideran los lados, puede ser que equilátero, isósceles o escaleno, ¿sí o no? Sí. En cuanto a la longitud de sus lados. En cuanto a sus ángulos, puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo, ¿sí? Bien, no importa cuál sea. Tú puedes coger un triángulo raro, como un obtusángulo, como es este caso. No, perdón, este es un triángulo acutángulo, pero es escaleno, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Un triángulo, por ejemplo, este es obtusángulo, ¿están de acuerdo? Tengo un ángulo obtuso, ¿sí o no? ¿Sí? Y digo estos porque son los casos a lo mejor como que más extremos. Generalmente uno piensa en el triángulo equilátero, el bonito, ¿sí o no? El bonito, ¿verdad? Ya sea equilátero o isósceles, ¿verdad? Pero como que estos como que dicen, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien, no importa cuál sea. Cualquier triángulo va a tener 4 puntos notables y 4 rectas notables. Cualquiera. Es decir, cualquier triángulo va a tener 3 alturas, 3 mediatrices, 3 bisectrices y 3 medianas. Cualquiera. Pero lo sorprendente es que para cualquiera de esas medianas se van a intersectar en un punto que se van a llamar, para las alturas, ortocentro, para las medianas baricentro, para las bisectrices no me acuerdo si es el incentro y hay otro que es el circuncentro, ¿sí? No me acuerdo si el circuncentro y el incentro no me acuerdo si es para las mediatrices y bisectrices, por ahí es una de esas dos, pero son 4 tercias de rectas, alturas medianas, bisectrices y directrices, y la intersección de esas 3 rectas es un punto que se llama ortocentro, baricentro y centro circuncentro. Todas ellas. Y el ortocentro es, por ejemplo, un punto interesante. El incentro es el punto donde tú puedes trazar un círculo inscrito dentro del triángulo. El circuncentro donde puedes hacer un círculo donde el triángulo está inscrito dentro del círculo. Y el baricentro, si mal no recuerdo, es el centro de masa, independientemente de cómo sea el triángulo. Entonces, por ejemplo, en este caso nos piden las medianas, ¿verdad? ¿Sí o no? Las medianas. ¿Quiénes son las medianas? Las medianas son los segmentos que van del punto medio de cada lado al vértice opuesto. Esta es una mediana. Ese es el punto medio de este lado, entonces esta mediana. Este es el punto medio de este lado, va al vértice opuesto, es una mediana. Y fíjense cómo, a pesar de que lo estoy haciendo a mano, ahí está. ¿Sí o no? Aquí sería, por ejemplo, punto medio, punto medio, punto medio. Fíjense, a pesar de que lo estoy haciendo a mano. Ahora, si el triángulo es equilátero, los 3 puntos notables son el mismo. ¿Sí o no? Eso lo descubrieron los griegos. Entonces, pues es lo que nos pide el ejercicio. Encontrar la longitud de las medianas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que encontrar los puntos medios de cada lado. Entonces nada más vamos a encontrar una mediana, obviamente van a ser 3, pero pues por cuestión de tiempo nada más vamos a hacerlo con una. A ver, entonces vamos a cogernos el lado ¿qué? El lado AB, ¿no? ¿Sí o no? El punto medio del lado AB, vamos a ponerlo así, ¿sale?
¿Quién es? Bueno, pues lo acabamos de demostrar, es un punto cuyas coordenadas es el promedio de las coordenadas correspondientes. ¿Sí o no? Sí. O sea que, perdón, pero acuérdense que aquí yo le puse igual, error, estaba cometiendo no le puedo poner igual, acuérdense que es la letra y luego el paréntesis, ¿sí o no? Sí. Aguas. Entonces me va a quedar así. Un medio, 1, 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ese es el punto medio del lado AB. ¿Quién es el vértice opuesto al lado AB? Pues obviamente el vértice opuesto es C, ¿sí o no? Y entonces lo que nos está pidiendo la mediana, sería menos un medio. Menos un medio. ¿Sí? Entonces, la mediana es la recta que va de este punto a este. ¿Sí o no? Sí. El segmento. Es la mediana. Segmento. Pero no me está pidiendo el segmento, me pide la longitud del segmento. Es decir, esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque es una distancia entre dos puntos. Que vendría siendo menos un medio menos 4 al 4. No, acuérdense que el punto final es C, entonces es al revés. Tengo que respetar la nomenclatura, ¿sí o no? Sí. Luego más, ¿qué? 1 menos 1. ¿Sí? Más 5 menos 4, ¿verdad? Ahí está. Aquí al cuadrado. ¿Qué me da esto? Me da 9 medios, 81 cuartos, más 0, más 1. ¿Y esto cuánto es? Raíz de 85 cuartos. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, raíz de 85 medios. ¿Sí está mejor? Sí. Entonces no es necesario aquí graficar, pero yo lo hice para explicarles lo que eran las. Lo checamos y hoy mediante el próximo lunes. Que pasen excelente fin de semana, yo les subo los vídeos. Empiecen a estudiar, les voy a pasar también el horario de las asesorías para que se preparen.